Un gusto, queridos amigos. Estamos nuevamente en estas conversaciones en la nube y en este caso sumando un espacio que esperemos sea de vuestro interés y nos ayude a todos a conocer un poquito la realidad, pero desde la economía. Y para eso traemos a quien es un especialista y nos agrada muchísimo tenerla acá, licenciada Alejandra Nazareno, licenciada en Economía. Muchas gracias por llegarte acá a los estudios de Ancasti TV. No, por favor, muchas gracias a usted por haberme invitado. Y ojalá que podamos tener varias charlas porque, bueno, siempre da que hablar la economía. Siempre da que hablar, para bien o para mal. Sí. Lamentablemente, bueno, no sé, lo dirás vos, pero bueno, ¿dónde estamos parados? Llegó el segundo semestre. El famoso segundo semestre. Y acá estamos. Y acá estamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, más allá de todas las expectativas que se hayan generado, digamos, un poco en broma, un poco en serio respecto al segundo semestre, es claro que al menos se va a ver una mejora, digamos, no te voy a decir vamos a estar excelentes, sino que va a haber una mejora respecto a lo que fue el primer semestre. Por ejemplo, vos tenés que el último dato de inflación que se dio a conocer, que ya es parte del segundo semestre, la inflación de julio fue del 2%, que es menor al resto de las inflaciones que se fueron anunciando, digamos, en el INDEC. Entonces eso muestra que vamos en un buen camino en el sentido de que vamos disminuyendo la inflación. Ahora, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Exactamente, sabemos que estamos en una economía recesiva, con una baja actividad económica, y eso se ve claramente, para dar un ejemplo, en el consumo, ¿no? Sí. Entonces, esa es la contracara, digamos, tenemos baja actividad económica y esto fue lo que generó, digamos, que a su vez vaya bajando la inflación. O sea, en la economía siempre tenés como la parte buena de la noticia y la parte mala, obviamente. Sí. O sea, la parte buena es, bueno, va disminuyendo la inflación, y la parte mala es que esto se debe básicamente a una baja actividad económica. La gente no tiene plata. Bueno, sí, como cada vez que le cuesta más, digamos, pero otra cosa importante que es para resaltar, digamos, por ahí esas expectativas que se daban en el segundo semestre, bueno, de mejoras, por ahí se van a visualizar aún mejor en el tercer cuatrimestre, o en el cuarto trimestre, mejor dicho, ya que, bueno, el gobierno anunció que tiene planes de obras públicas por un monto de 75.000 millones de pesos, entonces esa inyección de dinero en la economía claramente va a hacer que empiece a funcionar todo un poco mejor, y se va a tratar de recuperar parte del empleo perdido claramente en el primer semestre, ¿no? Claro, que sobre todo, y la obra pública es fundamental en esto por el tema del empleo, y la construcción es un dinamizador muy importante. Eso es el punto clave, digamos, que por ahí cuando se quiere atacar un problema de recesión económica, lo primero que se apunta es la obra pública, porque bueno, genera como vos dijiste, que la economía se empiece a dinamizar y empiece a funcionar todo de a poco, ¿no? ¿Cómo se... Digamos, en esto el economista o el que está a cargo de un país, un presidente, debe ser muy prudente, digamos, porque todo esto son procesos, o sea, lo charlábamos un poquito fuera de este aire. Las malas noticias llegan rápido en economía, sí. Las nuevas, como que cuesta más mover todo el aparato para que esto funcione. ¿Cómo es el mientras tanto en todo esto? Y bueno, ahí, mira, fíjate, toda la expectativa que se generó cuando el gobierno hablaba del segundo semestre, o sea, el gobierno que hizo, tomó unas medidas drásticas que eran necesarias, bueno, después hablamos del cómo, pero era necesario hacer un cambio en ciertos factores de la economía. Tenías el cepo cambiario, tenías un atraso tarifario, entonces el gobierno implementó cambios drásticos que después pero nos calmaba diciéndonos, bueno, esperen porque en el segundo semestre esto va a mejorar, ¿no? Entonces decían darle, digamos, tiempo al gobierno. El tema es que con estas idas y venidas, vos viste que el gobierno se dio varias oportunidades en que tomó una decisión, después se dio cuenta que por ahí no era la acertada, se fue para atrás, después dijo, no, bueno, pero lo hago a medias. Y todas esas idas y venidas implican costos no tan solo políticos, que por ahí es lo más fácil de ver, sino también económicos. O sea, algunos economistas dicen que parte del valor de la moneda en un país está en la confianza.
Y estas medidas, estos ida y vuelta, también me parece que atentan. Bueno, exactamente, a eso apuntaba. El gobierno asumió con la bandera de generar reglas claras en el juego para atraer inversiones, que hace falta. Y el tema es que estas idas y venidas claramente dan cuenta de una improvisación en el camino, que no la juzgo, digamos, sino que... Estaban ahí. Claro, bueno, lo reconocieron. Decían, bueno, estamos aprendiendo. Digamos, no es lo que uno espera escuchar de alguien que está al comando de un país, pero bueno. Pero al menos no te llevan a una situación límite, digamos, de no reconocer... Claro, que es peor. Claro, sí. porque es peor. Entonces, siempre tenés las partes buenas y las partes malas. O sea, improvisaron un poco, improvisaron en muchas decisiones que tomaron, tuvieron que volver atrás, y todas esas cuestiones no generan reglas claras en el juego, y por tanto las inversiones, si hay alguien que estaba previendo invertir en el país, claramente ¿qué va a hacer? Va a esperar un poco, porque decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Claro. Entonces todo esto genera costos, no tan solo políticos, como que son los que más se ven, sino también económicos. Dos consultas. A ver, todo este escenario decías, bueno, las tarifas que había que actualizar, blanquear la economía, como se ha dicho, como parte del discurso. Es decir, bueno, seamos realistas, el tema subsidios, sí. Yo me pregunto lo que se pregunta la gente en una charla de café, ¿cómo se sostenía antes el sistema? Y estábamos todos en una situación que decían, bueno, las cosas más o menos bajo control. ¿Era realmente necesario tomar decisiones drásticas? O sea, la lectura desde la economía pura, ¿no? Tratemos de que la política no forme parte de esto, pero ¿era así? Seguro que técnicamente, desde el punto de vista, como vos decís, de la economía, también van a haber distintas versiones de acuerdo a lo que cada uno piense, ¿no? Ahora, lo que te puedo comentar, cómo veníamos anteriormente, por lo menos en el tema tarifario, para tener un ejemplo claro, digamos. Porque uno decía, bueno, no se estaba pagando las tarifas, o sea, estábamos pagando un valor muy irreal de las tarifas, entonces ¿quién las pagaba? Yo te digo, mi punto de vista, Carlos, es que en realidad las estábamos pagando todos. ¿Por qué? Porque el gobierno subsidiaba, ¿sí? El transporte, la energía, el gas, la energía eléctrica, subsidiaba esos servicios a través de gasto, ¿sí? O sea, yo le paso plata para que no cobren el valor real de la tarifa. ¿Qué sucedía? El gobierno generó déficit fiscal, o sea, estaba gastando más de lo que recibía de ingresos. ¿Y qué pasa si yo tengo que cubrir ese déficit fiscal? ¿Cómo lo cubro? Bueno, lo que se estuvo haciendo era cubrir con emisión monetaria. Entonces, si yo cubro con emisión monetaria, depende obviamente, después va a venir la discusión de si la emisión monetaria genera inflación o no, pero en el contexto en el que estábamos sí generaba inflación desde mi punto de vista. Y la inflación, te diré, es el impuesto no legislado más regresivo que existe. Claro. O sea, afecta más a las personas más vulnerables, que se encuentran en una situación más vulnerable. ¿Y por qué? Vos fíjate que las personas que no viven con lo justo, digamos que clase media, media alta de ingresos, ¿qué hacen? Se refugian de la inflación porque tienen un excedente, o sea, consumen lo que deben consumir para subsistir y después tienen un excedente de dinero. ¿Qué hacen? Lo ponen en un plazo fijo, compran un bien durable y de esa forma se cubren de la inflación. Claro. En cambio, que las personas que se encuentran en situación más vulnerable, las de más bajos recursos, destinan todo su salario o todos sus ingresos a consumir. Entonces, por eso se dice... Lo están pagando ahí. La están pagando ahí. Entonces, por eso se dice que la inflación es un impuesto y que es el más regresivo de todos porque afecta sobre todo a las clases vulnerables. Claro. Entonces, a las tarifas, ¿cómo las estábamos pagando? Con inflación. El otro tema, la otra consulta, vos decías este gobierno, ya saltamos de un gobierno, saltamos a esta realidad también, está buscando las inversiones, estaba esperando las inversiones, las reglas claras lo impidieron. Se habla mucho del préstamo, de adquirir dinero a través de préstamos en el extranjero, sí. De deuda, en definitiva. Yo no soy de maldecir la deuda de entrada nomás, sino me parece que tiene que ver con el uso que le podamos dar. Exactamente. ¿Es peligroso la aspiración de la cantidad de deuda que pueda adquirir este nuevo gobierno? Yo creo que en realidad, como vos dijiste, la clave está en para qué uso la deuda. O sea, la deuda es comprometer a las generaciones futuras. Si yo tomo deuda porque necesito pagar sueldos,
¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la generación futura pague los sueldos de hoy, o sea, una Claro. locura. Ahora, si yo estoy diciendo, bueno, voy a tomar deuda para invertir en el sector energético porque estamos en una crisis y que estos beneficios, digamos, de inversión no se van a ver solamente ahora, sino a lo largo de todos los años, y las generaciones futuras van a pagar todavía los beneficios que reciben de esas obras, y bueno, no lo veo mal. Claro. Tampoco la exageración, digamos, ¿no? Pero me parece que el punto clave está en lo que vos decías, en para qué uso el endeudamiento. Y hay que estar, bueno, ahí los legisladores nacionales tendrán que estar muy atentos. Así es. Hiciste referencia al tema energético. Bueno, vamos, ¿Qué tema? fallo de la Corte finalmente, como para clarificar un poco cómo nos vamos a mover. Así es. ¿Y qué significa esto en términos económicos? Claro, el fallo de la Corte, fíjate que le pone un freno parcial al tarifazo. ¿Por qué parcial? Porque únicamente contempla que se tiene que volver a foja ceros en cuanto a clientes residenciales, digamos. Sí. Que es el grupo de gente más polémico porque es el que actuó judicialmente, ¿no? Sin embargo, sigue vigente para industria, comercio, el tema del tarifazo. Este grupo de personas representa el 30%, o sea, el grupo de personas a los cuales se vieron beneficiados por el fallo de la Corte, representa el 30% del consumo nacional de gas. Claro, no es el mayoritario. No es el mayoritario. Entonces, ¿qué significa esto en términos económicos, como vos decías, para el gobierno? Hace poco Prat Gay dio una entrevista diciendo que si el fallo de la Corte era un revés, digamos, total, esto iba a tener un costo de 80.000 millones de pesos. O sea, prácticamente el costo que yo te mencioné de la obra pública que tenían comprometida para esta etapa del año, ¿no? Pero al solamente fallar para ese 30% que te mencionaba, el costo cae drásticamente, digamos, es el costo fiscal que tiene que cubrir el gobierno, sería entre 10.000, 11.000 millones de pesos, se estiman de acuerdo a las estimaciones de los expertos en energía, ¿no? Entonces, otra cosa que decía el gobierno es, bueno, nosotros este mayor costo que vamos a tener ahora no lo vamos a hacer crecer, digamos, no vamos a hacer crecer el déficit que ya tenemos, sino lo que vamos a hacer es reasignación de gasto. ¿Qué significa esto? Que, significa que estos 10.000 millones no van a sumar el déficit fiscal, sino que por ahí voy a tener que reducir otro gasto para poder hacer frente a este. Por lo tanto, hay que ver si estos 75.000 millones que yo te mencionaba en el principio realmente se pueden cumplir frente a este fallo, ¿no? Claro, o sea, sacar plata de otras partidas. De otras partidas. No imprimir dinero. Y no es lo que está sucediendo en o sea, la inflación que se ve en este gobierno, digamos, no es por un fenómeno monetario ya, sino que vos fíjate que la inflación, al principio claramente lo que pasó fue que aumentó el cepo cambiario y en la economía argentina vos tenés muchos productos intermedios que son importados. ¿Qué significa productos intermedios? 7 de cada 10 industrias aproximadamente utiliza al menos un insumo importado. Claro. Entonces, si yo incremento el costo del dólar, o sea, si yo aumento el dólar, incremento el costo de esas empresas y por tanto incremento el precio de los bienes finales que producen y genera, digamos, ese efecto inflacionario. Después, la inflación también de este gobierno se sumó el incremento de la nafta, el incremento de la luz en febrero, el incremento del gas en abril. O sea, esos son los efectos inflacionarios que estamos viviendo por parte de este gobierno. Vuelvo al tema decisión de la Corte. Sí. Das el pantallazo, cómo se va, aparentemente se va a acomodar el gobierno de estos temas judicialmente, algunas cuestiones que están todavía por resolverse, me parece que están allí pendientes. La asociación los leía a los consumidores que están viendo porque ya se ha convocado la audiencia pública, pero bueno, ya son cuestiones más políticas. ¿Para qué necesita el gobierno aumentar las tarifas del gas, de la luz? Y bueno, como vamos a números de nuevo. Vos fíjate, en el 2015 el gobierno terminó con un déficit del 7% del PBI, de los cuales 5% era explicado por estos subsidios energéticos. O sea, subsidios se llaman económicos, que son los destinados a financiar los servicios de transporte, energía eléctrica y gas. Entonces, si el gobierno pensaba en ese momento que el déficit fiscal era uno de los causantes importantes de la inflación, entonces dijimos ataquemos a eso. Claro. Y el gran componente era el déficit, digamos, de energía que tenemos por el tema tarifario. Entonces quisieron
solucionar el problema, gran parte del problema fiscal, a través del aumento de las tarifas. Que ni siquiera con este tarifazo estaríamos pagando el costo real de la tarifa. Eso es otra cosa importante aclarar. Sí, a mí vos me decís esto y lo primero que se me ocurre, porque también lo que quedó en el camino fue la inversión para generar energía. Bueno, o sea, exactamente. Hay una dependencia preocupante, ya no somos soberanos en este tema. Acá, Carlos, lo que se está discutiendo, incluso con el fallo de la Corte lo deja claro, es no hay dudas de si se tienen que aumentar o no las tarifas. O sea, las tarifas están con un precio histórico, con un proceso inflacionario en el medio que no representan de ningún modo el costo del servicio que vos estás consumiendo. O sea, no hay dudas de que las tarifas se tienen que aumentar. Ahora, lo que sí se pone en discusión y cómo lo llevó a cabo el gobierno, si lo hizo bien, si lo hizo mal, cuánto aumentó, si fue abusivo, si no fue abusivo. En mi concepto personal, un error infantil, la no convocatoria a la audiencia pública, que encima no es vinculante, o sea... Claro, exactamente, o sea, por eso te digo, lo que está en discusión acá es cómo se llevó a cabo. Ahora, lo que no está en discusión, me parece, desde ningún punto de vista, es ¿se tienen que aumentar o no las tarifas? Está claro que estábamos pagando un precio irreal y que eso se tiene que actualizar. Entonces, sobre todo porque vos mencionabas el tema de la importancia de las inversiones en este sentido. Yo te pregunto, ¿qué empresa va a decir, bueno, yo voy a invertir en el sector energético de Argentina si ni siquiera sabe el retorno que le va a generar esa inversión? O sea, esta indefinición que estamos viviendo en cuanto al tema tarifario es, como te decía antes, todo este tema de las improvisaciones traen costos económicos. Muy altos. Y estos son los costos económicos. Más allá de los políticos, que son por ahí los que analizan más las personas, los problemas económicos que traen son estos. Acá las inversiones se están retrasando por eso. Bueno, o sea, a las empresas de energía, de gas puntualmente, de luz, ¿no están facturando hace 2 meses? Bueno, fíjate, eso es otro, claro, eso es el costo que le generó a las empresas tener que subsistir 2 o 3 meses sin facturar, por ejemplo Ecogas, porque le era más fácil implementar ese sistema a decir, no, bueno, facturo con el aumento y después tengo que refacturar con saldos a favor por el fallo de la Corte. O sea, incluso generó esos costos en el sector privado, ¿no? Y los otros costos que yo te decía, bueno, ya son los que nos perjudican a todos, porque no van a venir emprendimientos que necesitan obviamente de energía, no se van a generar digamos, inversiones en el sector energético que es deficitario y las necesitamos, mientras tanto esto no se aclare. Bien. Bueno, y esto tiene, no lo vamos a hablar ahora, y ayúdame en el inventario, repercusiones en las economías regionales, seguro, la baja de consumo, repercusiones en los ingresos para las provincias por la coparticipación, tenemos repercusiones que nos van minando por todos lados, o sea... Sí, es la bondad de la economía, por así decirlo. Yo toco acá y hago un desparramo por todos lados. Bien. Bueno, tratando de entender esta y otras piezas de la economía, va a ser un gusto que nos puedas ir ilustrando y comentando esta realidad desde este punto de vista, como para entender un poquito en qué país nos estamos moviendo y qué hacemos con los excedentes de las cuentas familiares. Si es que los hay. Si es que los hay. Que los próximos excedentes van a ser para pagar cuando vengan las tarifas de luz y de energía. Eso es algo importante de destacar, digamos, este ahorro que yo voy a tener ahora porque no me van a cobrar el precio real del gas, en realidad lo tengo que ahorrar realmente para poder pagarlo en el futuro, porque acá dentro de 3 meses me van a volver a cobrar. Sí, porque esa decisión está tomada. Exactamente. Y no hay nada que yo pueda, me parece que desvirtuar de ese camino, porque hay todas estas explicaciones técnicas que vos me mencionaste. Alejandra, muchísimas gracias, ha sido un gusto y va a ser un placer enorme poder seguir hablando de economía con vos. Bueno, muchas gracias. Una nueva emisión de Conversaciones en la Nube, hablando de economía, tratando de entender esto. ¿Maneja el mundo de la economía? ¿La maneja la política? Lindo debate también para algún momento. Muchas gracias.